Ok, gracias José Luis. Gracias José Luis, también tocayo José Luis, del otro José Luis. Bueno, mi nombre es Adrián Inda, soy el presidente de la sección Morelos por el periodo de 2023-2024. Quiero agradecer enormemente a la institución CENIDET. La conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahí fuimos vecinos por mucho tiempo en el instituto. Y quiero agradecerle este tipo de pláticas, este tipo de eventos que están organizando, pues para mí es muy importante. Esa es mi visión que tengo yo ahorita en este periodo de IEEE, ¿verdad? Que sea realmente una plataforma para que muchas de esas actividades, muchas de esas experiencias que se tienen, sirvan para los profesionistas que están ya en el campo, practicando su profesión, y, para los que están en formación, que están en las instituciones de educación, ¿verdad? Porque muchas veces el estudiante se pregunta, ¿no? Oye, ¿para qué me sirve la teoría que estoy viendo, ¿no? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Qué problemas voy a resolver, ¿no? Y en la industria, normalmente también en la IEEE, pues no hay mucho interés del IEEE en los profesionistas en IEEE porque dicen, bueno, ¿y de qué me sirve ver papers de algoritmos muy sofisticados si yo no los estoy usando, ¿no? Entonces, mi interés ahorita es en este periodo es que toda esa experiencia se pueda vertir en alguna forma y se pueda compartir, ¿verdad? La gente, por ejemplo, como CENIDET, todo su staff de gran prestigio, de grande relevancia, con todos sus grados, pues puede aportar mucho en este sentido, ¿no? Y yo creo que esta es una buena labor que se está haciendo para que, en este caso, los estudiantes puedan ver en dónde pueden aplicar sus conocimientos, ¿no? ¿Qué problemas van a poder resolver cuando se enfrenten en la industria, ¿no? Y los mismos que están en la industria ya, oye, pues mira, está todas esas herramientas, yo puedo ver estas aplicaciones, y las puedo utilizar para resolver mis problemas, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, ¿no? Entonces yo sí quiero agradecer grandemente al CENIDET por su participación, por estar pues en esta institución que ligado a lo que es el IEEE, que nuestra función es precisamente, como decía José Luis, pues divulgar la ciencia y la tecnología para el servicio de la humanidad, de la sociedad mexicana en este caso, ¿no? Entonces, las matemáticas son universales, obviamente, ¿no? Entonces, ya no me quiero extender, simplemente agradecerles que estén participando en este tipo de eventos y ojalá y se den muchos más, ¿verdad? En muchas otras áreas, otros campos y que sirva para todos aquellos que están en la etapa formativa o en la etapa profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Entonces, como decía Adrián, reconocemos y agradecemos el apoyo de CUDI también, que nos ha dado un espacio en su página y nos ha proporcionado a través de también el CENIDET este espacio para que se realicen. Adelante, tocayo, toma el lugar. Sí, muy bien. Bueno, pues agradecer al doctor Ernesto Mares Gardea, director del CENIDET, por todo el apoyo brindado con la plataforma. Y bueno, vamos a iniciar este ciclo de conferencias. Hoy le toca al área de computación, mañana mecánica y después electrónica. Y el primer conferencista del día de hoy, ¿verdad?, es el doctor Viterbo López Caballero, egresado del CENIDET. Él estudió la especialidad en ingeniería de software y es profesor de asignatura durante varios años en la maestría en tecnologías de la información de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones web para la Comisión Federal de Electricidad a través del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y también ha participado y desarrollado software para la Secretaría del Bienestar, y actualmente es colaborador en el CENIDET desarrollando aplicaciones web. Tiene mucha experiencia en diferentes campos y en especial ha publicado algunos artículos en revistas especializadas e indexadas. Es investigador nacional de nivel C y tiene experiencia en la dirección y codirección de tesis de posgrado en la UPM. También ha tenido estancias relevantes en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales y una estancia académica en la Universidad Internacional de Medellín, Colombia. Los dejamos con nuestro estimado compañero Viterbo López Caballero, que le hará su presentación de esta primera ponencia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ya se logran visualizar mi presentación. Sí, ya se ve, ya se ve. Ok, perfecto.
Bueno, antes de iniciar, agradecer al doctor José Luis Ramírez Alcántara por la invitación y asimismo también al comité organizador de estas charlas. Bueno, el título que voy a presentar en esta pequeña plática es Formalización de un proceso de negocio. Mi nombre es Viterbo López Caballero. Ok, el objetivo de la plática no es más que contarles mi experiencia en cuanto al uso de las matemáticas para proponer una formalización de la definición de un proceso de negocio como parte del desarrollo de una tesis de investigación. Bueno, como el título lo menciona, hay dos conceptos muy importantes que conforman este título. Primero, ¿qué es formalización? Y segundo, ¿qué es un proceso de negocio? ¿Sí? A partir de estas definiciones, saltamos a la definición propuesta. ¿Qué es formalización? Formalización no es más que el proceso de convertir un concepto o una idea en una forma formal o matemática que puede ser analizada, evaluada y comunicada de manera clara y precisa. En un lenguaje más común, o como le entiendo yo con mis propias palabras, no es más que parsear de un lenguaje natural a un lenguaje formal. ¿Y por qué hacemos ese parseo? Pues no, el lenguaje pues es ambiguo y lo que queremos es un lenguaje universal donde todos nos entiendan de una forma clara y precisa. ¿Por qué formalizamos? Por ejemplo, yo pertenezco al área de computación. Supongamos, por ejemplo, que laboramos en el área de salud y nos solicita un sistema que controle la cantidad de insulina que le estamos dando a un diabético por unidad de tiempo y que tenemos que controlar sus niveles de glucosa. Como ingenieros en computación, día a día, nosotros recolectamos información, dicha información la transformamos y la tratamos de forma segura, congruente y sin redundancias. Tenemos que tener completamente modelado cada una de esas causas que suceden en ese sistema y tenemos que ser conscientes que cada vez que suceden ciertas causas, se van a originar ciertos efectos. A esto que nosotros como informáticos aplicamos día a día, se le conoce como razonamiento. Es decir, a partir de unas determinadas causas, sucederán ciertos efectos. Y si esto está bien modelado o bien formalizado, puedo decir con toda seguridad que eso es válido. Dadas ciertas causas, sucederán ciertos efectos. Eso es lo que necesito en un sistema informático. Necesito tener controladas todas las posibles causas, todas las posibles cosas que van a suceder y sus efectos, de modo que, pues, hablando en el contexto de este sistema, pues de que me asegure de que no me cargue a un paciente diabético, La relación causa-efecto la debemos de tener bien controlada. Para eso es que estudiamos lógica y para eso es que formalizamos, para asegurarnos de que todo funciona independientemente del lenguaje que es ambiguo. ¿Por qué formalizamos? Bueno, la formalización tiene varios beneficios en diferentes áreas del conocimiento. Algunas razones por las que es importante formalizar son clarificación de conceptos, rigor, comunicación, automatización y la verificación. Bueno, una vez entendido lo que es el concepto de formalización, ahora vamos a pasar al siguiente concepto de lo que es un proceso de negocio. Tenemos un ISO, el ISO 12207, que nos define lo que es un proceso de negocio o define los elementos que debe de tener un proceso de negocio. El ISO 12207 establece que un proceso de negocio debe de tener un conjunto de actividades, un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, y a su vez que esas actividades debe de estar, se lleva a cabo por un conjunto de tareas, que es el nivel más específico de un proceso de negocio. Y a su vez, estas tareas son ejecutadas por un conjunto de roles. Y
Para la ejecución de estas actividades, obviamente, utiliza recursos y utiliza materiales. Eso es un proceso de negocio. Bueno, ¿por qué me solicitaron formalizar esto de proceso de negocios? Pues hablando un poquito en el contexto de esta investigación que se desarrolló ahí en el 2017 al 2021, primero lo que se quería hacer es partir de un proceso de negocio. A partir de ese proceso de negocio, que era el nivel más específico, se tomó el nivel más específico, que son las tareas, se generaron unas cosas que se llaman recursos de aprendizaje, ¿sí? Los recursos de aprendizaje no son más que recursos multimedia que te enseñan a hacer algo de una forma correcta. En este caso, pues estos recursos tenían que enseñar a cómo llevar a cabo estas tareas de este proceso de negocio. Una vez teniendo esos recursos de aprendizaje, el siguiente paso fue empacarlos en algo que se llama servicios web, ¿sí? Por definición, los servicios web en computación nos aportan reusabilidad. Es decir, un servicio web puede estar programado en Java y yo lo puedo consumir en Python o en C o en C#, ¿sí? Una vez teniendo este conjunto de servicios web, se almacenaron en un repositorio para su consumo. En este caso, este fue el proceso, o eso es lo que se desarrolló en una tesis, y lo que se quería formalizar es la definición de la fuente de información, en este caso, el proceso de negocio. Ahora, ¿qué camino se siguió para lograr esa formalización? Pues primeramente, como número uno, se tiene que establecer, o te tienes que hacer la pregunta, ¿qué quiero formalizar? ¿Sí? Definir lo que se quiere formalizar. Como segundo, obviamente, consultar la literatura, no reinventar la rueda. Estoy 100% seguro que ya alguien propuso alguna definición de lo que es un proceso de negocio. Entonces, hay que consultar lo que otros han realizado. Como tercero, estudiar los temas. ¿Qué temas? Con base a lo consultado en la literatura, yo me doy cuenta de qué competencias debo de adquirir para proponer una definición. Pueden ser matemáticas complejas o pueden ser matemáticas básicas. Y finalmente, como cuarto, pues ya se propone una definición formal de lo que es un proceso de negocio. Bueno, ¿qué quiero formalizar? Lo primero que se quería hacer es formalizar la fuente de información, en este caso un proceso de negocio. El ISO 12207 nos establece que un proceso de negocio captura las actividades que una organización debe de realizar para lograr un objetivo en particular y establece que un proceso de negocio está formado por actividades, tareas, roles, recursos, entradas y salidas, así como se visualiza en esta imagen. Eso es lo que yo quiero formalizar. Ahora, consultando la literatura, pues me doy cuenta de que ya muchos autores han propuesto varias definiciones de lo que es un modelo de procesos de negocio, hablando un poquito más abstracto, o un proceso de negocio. Y vemos acá algunas definiciones, aquí por mencionar algunas, P es igual a N, E, TAI, es un modelo de procesos, y N es igual a NT, unión NG. Y nos damos cuenta de la terminología o el lenguaje que se está utilizando en estas definiciones. Acá tenemos otra definición, un modelo de proceso es una tripleta P igual a F, C, ¿sí? Donde A representa el conjunto de actividades, F es una relación de flujo, C es un conjunto de nodos de control. Y vemos que ya hay definiciones con diferentes lenguaje y simbología. Vemos otra definición, un modelo de procesos es una tupla, aquí ya vemos que ya le agregan otra cosita, ¿sí? Pero en realidad pues siguen manteniendo la misma estructura. Aquí tenemos otra definición, un modelo de proceso es una tripleta AFC, ¿sí? Donde A representa un conjunto no vacío de actividades, C es un conjunto de nodos de control, F es una relación de flujo. Y vemos consultando la literatura, diversos autores pues proponen varias definiciones, o sea, no estamos reinventando la rueda, ya alguien propuso una definición formal de lo que es un modelo de procesos o un proceso de negocio. Sin embargo, nos damos cuenta que esas definiciones propuestas
pues no involucran todos los elementos que el ISO 12207 establece, ¿sí? Y lo que se desea en esta investigación, pues fue eso, proponer una definición formal que involucrara todos los elementos que establece el ISO 12207. Entonces, acá vemos que nuestra definición, pues, involucra actividades, involucra tareas, involucra roles, involucra recursos o herramientas, involucra entradas, involucra salidas, involucra flujos y pues proponemos esa formalización. Ahora, una vez consultada la literatura, nos damos cuenta también de qué competencias requiero para proponer una definición formal. Pueden ser matemáticas básicas o matemáticas muy complejas, ¿sí? Por ahí, en CENIDET se cursa una materia muy importante y considero que es muy crucial para lograr esta formalización matemática, que es la materia de matemáticas discretas. Prácticamente esa materia es la pauta para establecer este tipo de formalizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué competencias requiero para proponer esa formalización? Pues requiero fundamentos de lógica proposicional, cuantificadores, teoría de conjuntos, operaciones con conjuntos, funciones y todo lo que tenga que ver con relaciones, ¿sí? Entonces, se estudia todas esas competencias. Una vez que se adquieren esas competencias, pues ya se empieza a proponer la definición formal que involucre a todos los elementos que establece el ISO 12207. Entonces acá, lo primero que se tiene que hacer para lograr esta formalización de este concepto de lo que es un proceso de negocio, pues primero se tiene que establecer un alfabeto. ¿Qué alfabeto vamos a utilizar para proponer esta definición formal? Entonces acá se propone un alfabeto formado por un conjunto de símbolos y cadenas, relaciones y funciones, símbolos lógicos, símbolos de comparación, símbolos de relación y paréntesis. Se establece este alfabeto para determinar la definición formal. Una vez establecido ese alfabeto, pues ahora sí se propone la definición y aquí se propone esta definición donde un proceso de negocio P va a estar formado por todos estos elementos, ¿sí? Definido por 8 conjuntos finitos A, T, PR, ROL, REC, C, IMP, AU, una función biyectiva F1, la relación binaria R1, la relación binaria R2, la relación binaria R3 y un grafo dirigido, ¿sí? Y donde empiezo a establecer cada uno de esos elementos que conforman a ese modelo de proceso P, ¿sí? Donde A es un conjunto finito no vacío de actividades, I es un conjunto finito de índices, T es un conjunto finito de tareas, PR es un conjunto finito de productos generados por cada tarea, ROL es un conjunto finito de roles, REC es un conjunto finito de recursos, C es un conjunto finito de condiciones, IMP es un conjunto finito de entradas, AU es un conjunto finito de salidas, ¿sí? Se establecen funciones, una función biyectiva F1 que especifica la asignación de exactamente una partición de T a cada elemento de A. Se establece una relación R1, una relación binaria, que especifica el conjunto de pares ordenados, en el cual el primer elemento del par ordenado es una tarea y el segundo es un rol. Se establece una relación binaria R2, ¿sí? Donde el primer par ordenado es una tarea y el segundo elemento del par ordenado es un producto, ¿sí? Se establece una relación binaria R3, que es donde el primer elemento del par ordenado es una actividad y el segundo elemento es un recurso. Y ver subíndice P representa el conjunto de actividades que pertenecen al proceso de negocio, donde ese conjunto de actividades debe de llevar un orden, ¿sí? ED, subíndice P, representa al conjunto de aristas dirigidas que conectan a cada una de esas actividades. Y bueno, una vez propuesta esta definición de lo que es un proceso de negocio, donde se cuidó precisamente que involucrara todos los elementos que establecía el ISO 12207, se empiezan a definir un conjunto de restricciones a partir de esa definición 1, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de tareas se particionó. Todos conocemos qué es una partición de un conjunto. Sabemos que la intersección entre esas particiones debe de ser igual a vacía, para ahí el diferente de J. La unión de esas particiones debe de dar ese conjunto T,
y una partición debe ser diferente de nulo. Por lo menos debe de haber un elemento en una partición. ¿Sí? Se definen esas particiones del conjunto de tareas y una vez establecidas esas particiones, pues se le va a asignar a cada una de las actividades. Es decir, una partición solamente puede pertenecer a una sola actividad. Y se establece la definición 3, donde se establece la función F1. ¿Sí? Bueno, también se establece una definición 4, donde tenemos acá lo que quiere decir esta relación 1, no es más que un subproducto del producto cartesiano entre el conjunto de tareas y rol. Y lo que establecemos aquí es que un rol puede ejecutar una o más tareas. En la definición 5, tenemos acá un producto, la relación 2, que es un subconjunto del producto cartesiano entre tareas y productos. Y también lo que establecemos con esta definición 5 es que una tarea puede originar uno o más productos. Acá tenemos la definición 6, donde tenemos la relación R3, que es un subconjunto entre el conjunto de actividades y el conjunto de recursos, y lo que establecemos que una actividad pues puede consumir o hacer uso de uno o más recursos. Y de esa manera, pues establecimos de manera muy general la definición formal de lo que era un proceso de negocio, a partir de los elementos que establecía el ISO 12207. Como conclusiones, pues puedo decir que el uso de las matemáticas para formalizar es de suma importancia en diversas áreas del conocimiento. Las matemáticas nos proporcionan un lenguaje preciso y estructurado que permite describir, analizar y modelar fenómenos y situaciones de manera rigurosa. Algunas razones destacadas sobre la importancia del uso de las matemáticas para formalizar, pues nos dan esa precisión y claridad, nos dan rigor y coherencia, nos generalizan y nos permiten generar abstracciones, resolución de problemas complejos y nos ayudan en aplicaciones prácticas. En resumen, el uso de las matemáticas para formalizar es esencial para lograr precisión, rigor y generalización en el estudio y la resolución de problemas. Proporciona un marco sólido para el desarrollo de teorías, la comprensión profunda de fenómenos y la aplicación práctica en diversos campos del conocimiento. De mi parte sería todo y agradezco su atención. Muy bien, Viterbo, muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora pasaríamos a la sesión de preguntas. Entonces, quienes quieran plantear preguntas, pueden tomar el micrófono y hacerla o escribirlas en el chat. Pues, ¿quién quiere animarse? Recuerden que esto es lo que interesa es que ustedes se motiven para hacer preguntas en matemáticas, ¿verdad? No es una clase. ¿Qué les gustaría preguntar? Ahí tenemos una mano levantada. A ver, adelante. Es de Adrián. Adelante, Adrián. Gracias. Gracias, Solís. Gracias por la presentación, Viterbo. Muy interesante la exposición que haces. La exposición, obviamente, pues es una exposición pues, clara, precisa, pero abstracta, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de aplicación ya práctico de esta metodología que estás proponiendo? Mencionabas al principio un caso ahí, pues, hipotético, ¿no? De cómo, no sé, cómo procesar lo que se puede hacer por un diabético, ¿no? Ustedes en la tesis esta que dirigieron, ¿tienen alguna aplicación práctica de un ejemplo, pues, que pudiera servir cómo se aplica esta metodología? Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, muchas gracias, Adrián. Efectivamente, en el desarrollo de esta tesis se realizó un caso de estudio. Se tomó un proceso de la ingeniería de software, un proceso específico de administración de proyectos específicos se llama, que forma parte de Microsoft.
Y a partir de ese caso de estudio se empezó a aplicar esta formalización y a partir de ese caso de estudio se empezaron a generar pues esas pequeñas piezas o esos contenidos a partir del nivel más específico de que son las tareas, ¿no? Pero efectivamente se tomó ese caso de estudio, en específico se utilizó este proceso de Microsoft que se llama Administración de Proyectos Específicos. Es un procesito muy chiquitito ahí de Microsoft y con ese se aplicó esta metodología, ¿no? Y sobre todo, pues se genera una publicación ahí en la IEEE de Latin America Transaction, ¿no? Entonces, se genera y se aplica en el caso de estudio y se publica, ¿no? Entonces, vemos que alguien más diferente a nosotros, pues nos los validó ahí, ¿no? No sé si quede clara la respuesta, Adrián. Sí, gracias, sí, sí, era básicamente la pregunta. Me imaginaba, pues, que tenía que haber alguna forma de haber una publicación con ejemplos específicos, ¿no? Y sería interesante ver pues, la liga, pues, a ver dónde está esa información y obviamente me imagino que si la tesis ya fue terminada y fue publicada, pues, poder tener acceso a quien quiera, pues, ver un poco más a detalle, pues, poder leerla, ¿no? Y ver un poco más de detalle al respecto, ¿no? Es correcto, la tesis está abierta, obviamente por el tiempo no puedo dar tanto detalle en esta presentación, pero la tesis está en el repositorio de tesis que maneja el CENIDET, es un repositorio abierto y se puede consultar esta tesis, ¿no? Viene un capítulo dedicado a cómo se llevó a cabo este proceso de formalización, ¿no? Ahí se puede ver todas las restricciones a más detalle, ¿no? Ok, gracias. Y creo que acá es importante, ¿no? Creo que es importante mencionar que el uso de estas matemáticas discretas, pues es crucial, es muy crucial para lograr este tipo de formalización acá en CENIDET, que nos piden, ¿no? Nos piden como estudiantes que formalicemos todos esos conceptos, todos esos conceptos para que, pues, se entienda donde quiera que estén, ¿no? Y no genere ambigüedad. Yo tengo una pregunta. Sí. José Luis, muchas gracias, Vitero, por tu presentación. ¿Nos podrías comentar cuál fue la de las principales dificultades al momento de empezar a entrar? Cuando te dicen, este es el tema y empiezas a atacar el tema, ¿qué es lo que más se te dificultó? Mira, lo primero cuando me dicen, formaliza esto, lo primero que dije, ¿qué es formalizar? ¿Sí? O sea, dices, ¿qué es formalizar? Es la primera pregunta que me hice, ¿no? No sabía ni qué era formalizar, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué quiero formalizar? O sea, ya sé el concepto de formalización, ya sé que formalización, pues, es pasar una idea a un lenguaje universal que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque el lenguaje, pues, es ambiguo, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que quiero formalizar? En este caso, pues, tendría que normalizar lo que era un proceso de negocio. Pero, ¿quién me dice que es un proceso de negocio? Entonces, estuve buscando ahí qué era un proceso de negocio y resulta que me encuentro con el ISO 12207 que me establece qué es un proceso de negocio, que me establece qué elementos debe de involucrar un proceso de negocio, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezo a formalizar, ¿no? Pero resulta que también, pues, no tenía las competencias necesarias, no sabía ni qué era una relación, ni qué era una función, y manejan muchos tipos de relaciones, muchos tipos de funciones. Entonces, creo que la materia de matemáticas discretas fue crucial para llevar a cabo esta formalización, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, esa fue la dificultad, José Luis, para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? También es importante aclarar que esta formalización, pues, no se llevó a cabo solo, se tuvo que consultar a un experto. Ahí agradezco a
al maestro José Luis Ramírez Alcántara por sus constantes revisiones y jalones de oreja, pero se logró. Muy bien, si alguien más. Bueno, Viterbo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Podrías pasar la primera definición que pusiste, una de las primeras definiciones que pusiste en tu, ¿Ahí? de las que ya definiste tú como proceso? Ah, ok. ¿Aquí? La siguiente, una de las dos, la definición 2 que pusiste. Ahí está. Es, justamente. Gráficamente, ¿cómo se ve esa definición? Ok, gráficamente, mire, voy a agarrar este ejemplo de acá. Exacto, muy bien, gracias. Mire, aquí tenemos el conjunto de actividades, A1, A2, hasta N actividades, ¿no? Y vemos que a la actividad A1 le corresponde solamente una partición de todas esas tareas que conforman a mi proceso de negocio. Sí, aquí lo puse hasta N, pero en realidad, pues todas estas forman parte de un solo conjunto. Voy a ver por acá. Todas estas forman al conjunto de tareas, ¿no? ¿Sí? Y vemos acá que esta partición, le voy a llamar TDI, solamente le pertenece a esta actividad A1, ¿sí? Vemos que esta partición formado por uno solo, solamente le pertenece a esta actividad 2. Esta partición de 2 tareas le pertenece a la actividad 3 y esta partición de 3 tareas le pertenece a la actividad AN. Entonces, lo que da a entender esa definición, la definición 2, es que solamente una partición se le puede asignar a una sola actividad, ¿sí? Entonces, por eso se maneja como función y no como relación. Muy bien. Entonces, acá también vemos que si ya este conjunto, esta partición de tareas ya le pertenece a la actividad 1, pues ya no le puede pertenecer a la actividad 2, a la 3 ni a la N, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Sí, lo que quería enfatizar es justamente que las definiciones surgen de un modelo que tienes, ¿verdad? Una representación que tienes y sobre esa representación, pues la describes formalmente con una definición específica. Muy bien, pues, Es correcto. gracias. Muy bien, Víctor, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, está claro que, o sea, obviamente la referencia es el ISO, ¿verdad? Es correcto, todo se basa en la definición de lo que me dice el ISO, ¿no? El ISO 12207. Sí, porque a veces en la práctica pudiera haber otro nivel de composición, porque a veces tenemos tareas, actividades, pero esas actividades a lo mejor luego hacen una composición para generar otras actividades, ¿verdad? Es correcto. Ahorita el diagramita lo mostré de manera muy fácil, ¿no? De manera secuencial, pero en realidad, pues, efectivamente, la salida de una actividad forma parte de otra actividad, ¿no? Y podemos tener actividades compuestas. Ok. Y Sí, puede eso es haber, bien. y también puede haber bifurcaciones entre actividades, ¿no? Los famosos gateways. Ok, ok. No, pues sí, sí. Gracias por la aclaración. Adelante. No sé si alguien más tenga más. Las tareas tienen que ser forzosamente excluyentes o pueden pertenecer a varias actividades. Para este caso, como se tomó el caso de estudio de administración de proyectos específicos, en este caso, este procesito, lo que hacía, nos dimos cuenta de que las tareas que pertenecían a una actividad ya no podían pertenecer a otra. Por eso se manejó esa restricción de crear particiones y una vez teniendo una partición se le asignó a una tarea, a una actividad. Pero es correcto lo que usted menciona. Puede ser que una tarea en la práctica, sí pertenezca a una actividad o a otra, ¿eh? Ok, muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, no sé si en la parte
de YouTube tengan alguna pregunta, doctor Juárez. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, ok. Pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Viterbo su presentación. Y daremos unos minutos de receso, unos 3 minutos para que inicie la segunda presentación. Que se prepara Enrique Díaz Ocampo, que va a ser nuestro siguiente conferencia. Ok, muy bien. Empiezo a compartir para ver si no tenemos problema con las Sí, muy diapositivas. bien, muy bien. Enrique. Ok. Bueno, les voy a hacer la presentación formal. De nuestro conferencista es Enrique Díaz Ocampo. Él es originario de Cuernavaca, Morelos. Estudió la licenciatura de Matemáticas Aplicadas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y durante el año 2006 realizó prácticas profesionales como auxiliar de investigador en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México. Obtuvo una beca para hacer una tesis en el Centro de Investigación en Matemáticas del CIMAT, a cargo de la doctora Silvia Jerez Galeano, con el tema Modelación de tratamientos para la metástasis ósea vía control óptimo. Ingresó como profesor de asignatura a la Universidad Internacional en el 2019 y ha desarrollado un curso llamado Taller de Desarrollo del Pensamiento Matemático. Es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana desde 1920 y ha realizado una estancia de investigación en el CIMAC, donde realizó un trabajo que tiene que ver con simetrías de Lie de un formalismo matemático conocido como S-System. Actualmente, Enrique se encuentra en su tercer semestre de maestría en Ciencias de la Computación, en la especialidad de Inteligencia Artificial, y tiene como tema de tesis Sistema de Reconocimiento de Género mediante el análisis acústico de voz, bajo la dirección de la doctora Andrea Magallán Salazar. Entonces, la presentación de Luis Enrique tiene que ver con ese tema de investigación que está realizando. Entonces cedo la palabra a Enrique. Ok, muchas gracias, profesor José Luis, y al comité organizador por la invitación. Primero que nada, un pequeño aviso. Para esta presentación, quienes puedan de nuestro auditorio y también quienes nos ven en redes, si pudieran usar unos audífonos, porque voy a hacer un poquito de experimentación de lo que he tenido, a manera de poderlo hacer un poco más dinámico y llevadera pues, la presentación de los conceptos de este tema. Y también el formato de las diapositivas tiene un número en la parte inferior derecha, entonces si en algún momento quisieran retomar alguna diapositiva, simplemente hay que retomar ese número. Muy bien, como lo comentaba el profesor José Luis, mi nombre es Enrique Díaz Ocampo y el día de hoy quiero darles la conferencia de modelación matemática para la identificación de sexo mediante la voz. Muy bien. Este es un poquito del contenido, vamos a hablar algo de la introducción sobre este tema, un poco de los fundamentos de la identificación del sexo por voz, un poco sobre la modelación matemática, el aprendizaje automático, la extracción de características,
algoritmos de clasificación, aplicaciones, desafíos y conclusiones. Como introducción, nosotros hemos estado involucrados con la tecnología de tal modo que ya podemos de cierta manera interaccionar con ella, a esto que se conoce como la interacción humano-computadora. En particular, cuando tenemos asistentes y nosotros podemos dar un comando, tiene todo un sistema completo que permite analizar todo ese mensaje que estuvo dentro del ambiente de su zona de grabación y poder inferir que se le está dando una orden, se está haciendo una búsqueda por algún navegador, entre otras actividades. Mi área en particular, lo que les comenté es el procesamiento del habla. Lo que yo les voy a platicar es el procesamiento de la voz. ¿Cuál es la diferencia? Que yo trabajo la voz como una señal. Esto es una señal que me permite inferir características del hablante sin ahondar en el mensaje, en la semántica. Simplemente se emitió un sonido, un humano emite un sonido por su boca, puedo analizar esa parte y poder inferir información sobre este. Esa es la idea general del reconocimiento de la voz. Y aquí les pongo una gráfica de cómo a lo largo se han hecho predicciones de cómo múltiples empresas han empezado a invertir sobre estos trabajos porque han tenido un desarrollo significativo a lo largo de estos años, en particular con las nuevas IAs que pueden generar voz, que eso lo iremos platicando un poquito ya la parte de los desafíos. Muy bien. Entonces, hay tres conceptos que necesito aclarar en esta parte, que es la modelación matemática, el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones. Por un lado, lo que es la modelación matemática es esta abstracción de un fenómeno visto mediante algún formalismo matemático. Es decir, las relaciones que existan dentro de los entes de este fenómeno que puedan ser visibles ante un objeto matemático y sus propiedades, de tal modo que lo que yo vea en la matemática detrás se esté reflejando en la realidad y así yo pueda hacer la interpretación. Ejemplo, si en un tema que muy común en preparatoria es la caída libre, generalmente nosotros nos dan este tipo de fórmulas en donde cuando decimos tenemos un problema de caída libre, entonces damos los datos, sustituimos y tenemos los resultados. Pero es muy importante ver que estas ecuaciones surgieron porque hubo una serie de hipótesis, variables y parámetros que se consideraron de tal modo que al simplificar un objeto como un punto, ver que la caída solo es una dimensión, la gravedad es constante, se deducen o se van infiriendo esta parte de los parámetros y las variables. Por otro lado, lo que es el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones siguen un modelo también, pero aquí hay una diferencia. Si aquí estoy tratando de inferir relaciones entre objetos o tratar de reproducir o inclusive simular alguna interacción, aquí en el reconocimiento de patrones estás tratando de extraer características que te permitan reconocer un objeto. Esto es, tenemos, generalmente lo que trabaja en conocimiento de patrones son prácticamente todo lo que se pueda digitalizar, pero también puede haber un reconocimiento de patrones un poquito más abstracto. Pero bueno, si empezáramos con documentos, el tipo de características que pudiésemos analizar como el número de palabras, el formato del documento, si es que tiene algún hipervínculo, de tal modo que a través de esas características se puedan agrupar o clasificar esos objetos. Me explico. Que tengan en particular una característica que los permita decir, esta es una clase bien definida y establecida, o si no hay una clase, por lo menos hay una agrupación entre estos. Esto se puede hacer en documentos, imágenes, señales, y nos permite poder tener una cierta óptica de lo que estamos visualizando. Así que el modelo aquí es esta matriz de características, simplemente estos vectores, así números, que nos permiten decir, a partir de estos valores podemos inferir una clase o un grupo. En cambio, en el aprendizaje automático, son estas técnicas que parten de esta matriz de características, pero llegan a un modelo. ¿Qué quiere decir este modelo aquí? Un modelo pueden ser reglas, puede ser una función que tras estos valores de la matriz de características te infiere si está en un grupo, si está en una clase y demás. Entonces, hay que distinguir esto para que no haya algunas confusiones en cuanto a términos. Entonces, los tres trabajan modelos,
pero cada uno va haciendo va haciendo hincapié en qué es lo que se está buscando. ¿Ok? Muy bien. Lo que quiero platicarte el día de hoy es un poco sobre exploración, comprensión, análisis, discusión sobre mi trabajo. ¿Qué es lo que implica hacer este reconocimiento de sexo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo entender la matemática detrás? Porque hay una parte del modelo y una parte de la implementación. Ok. ¿Cómo es los fundamentos del reconocimiento del sexo por voz empiezan con la producción del habla? Esta imagen de GIF que estás viendo de este lado, lo que ocurre es lo siguiente, nuestros pulmones, cuando nosotros vamos respirando, lo que hacen es que viaja lo que sería el aire a través de nuestros bronquios y después de nuestra tráquea y choca con las paredes de las cuerdas vocales. Cuando esa presión supera un umbral, lo que va a hacer es que va a abrirlas, justo como lo ves en la figura 4, y en el momento que llega, abre las cuerdas vocales, se hace un espacio donde puede salir el aire, estas vuelven a cerrarse y mandan una onda, que es lo que tú estás viendo aquí. Cada vez que yo voy hablando, mis cuerdas vocales están vibrando conforme la presión del aire que va pasando por la tráquea y empieza a generar todas estas ondas que tú ves. La laringe, la faringe, la boca y la cavidad nasal modelan estas, vamos filtrando estas ondas y lo que salen de mis labios es ya la señal del habla. Tenemos 3 tipos de voces, que es la voz normal. Para que la identifiques es muy sencillo. Por favor, pongan sus deditos en la unión de sus clavículas y emitan un sonido de vocal, por ejemplo, una A. Esa vibración de ahí es cuando tenemos una vibración de cuerdas vocales. Tenemos, por ejemplo, cuando no hay una vibración, por ejemplo, un sonido de S, pueden sentir que no existe esta vibración. Entonces, donde a mí me interesa, donde hay unas diferencias, cuando hay la vibración de cuerdas vocales. Ahí hay una diferencia entre sexos que lo vamos a discutir. Y cuando no hay voces, cuando simplemente se está pasando el aire. Por ejemplo, no podías solo soltar aire y no tengo ahí una vibración como tal, que son estos estados donde hay una vibración y donde no hay vibración. Muy bien. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Lo que empezaron a hacer los laringólogos y especialistas de área es empezar a verlo como tubos. Entonces, una primera parte fue un modelo computacional y empezaron a ver que lo que es la longitud del tracto vocal, desde donde se unen las cuerdas vocales hasta los labios, que empezaron a ver, ok, ¿cómo diferenciamos entre hombres y mujeres? Y empezaron a ver que cuando una persona tenía, por ejemplo, recién nacida hasta antes de los 4 años, la diferencia entre estos tractos, empezamos aquí, que está medida en centímetros, desde la glotis hasta, el lado izquierdo es el masculino y el lado derecho es el femenino. Hasta lo que son los labios no había una diferencia estadística. Conforme tenía 4 años, nuevamente no hay una diferencia estadística. A los 8 años tampoco. Empezamos a los 12 a empezar a ver la diferencia y ya cuando tenemos adultos, ya es cuando vemos que un tracto vocal de una persona, de un adulto, de un hombre, es mayor que el de una mujer. Estadísticamente hablando, claramente tenemos casos de mujeres más altas que hombres chaparros, pero se empezaba a ver estas tendencias en cuanto al tamaño del tracto vocal. Muy bien. Entonces, lo que te estoy mostrando aquí es una representación de mi voz, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. La parte de arriba son todas las amplitudes de mi voz, es lo que se ha estado grabando a lo largo de una grabación de 6 segundos, y lo que ves abajo son las frecuencias. Entonces, aquí, bueno, es el espectrograma en general, que sigo teniendo el eje de las X es mi tiempo, el eje de las Y es la frecuencia, y estos colores grises que ves ahí es la intensidad. Entonces, donde veas más negrito es que hay una mayor intensidad de ese tipo de frecuencias en ese tiempo dado. Eso es muy útil porque empezaron a hacer análisis en ambientes controlados diciendo ciertas vocales en idiomas específicos y encontraron que la frecuencia fundamental, la frecuencia a la que vibran tus cuerdas, es más baja, entre comillas, para los hombres que para las mujeres. Para tenerlo un poco más claro, los hombres somos un violonchelo en términos de música y las mujeres son un violín. En cuanto a los formantes, que son las frecuencias de resonancia de tu propio tracto vocal, que son las que van formando a esta onda generada por la glotis, el espacio entre tus cuerdas vocales, pues
los formantes para los hombres son más bajos que para las mujeres, y la intensidad sonora, que es la intensidad de tu voz, resulta que las mujeres tienen una voz más intensa que para los hombres. Entonces, a manera de visualizarlo, esos puntos azules, esas rayitas azules que ves, es cuando se cumple un ciclo, un pulso glotal. Cuando se abren, se cierran las cuerdas vocales. Esta línea azul que ves aquí abajo, espero se pueda visualizar, es la frecuencia fundamental que se va calculando por ventanas, ¿vale? Entonces, esa curva que tú ves ahí, discontinua y demás, puede inferir mucha información de tu hablante. Los formantes, que son esos puntos rojitos de ahí, que analizamos los primeros 4 formantes del tracto, nos dicen, pueden ayudarte para inferir un cierto tipo de vocal que se está mencionando, o en mi caso se pueden usar para inferir la estimación de la longitud del tracto vocal. Y por último, esta línea amarillita, pues es la intensidad de la voz. Ok, muy bien. Entonces, voy a hacer una pequeña prueba. Entonces, me comentan espero que los audios se puedan escuchar. Vamos a hacer una prueba de concepto y me dicen si se pueden escuchar los audios. ¿Se puede Yo no lo escuchar? escucho. No, yo no lo Oh. escucho. No, no se escuchó. Oh, ya. Entonces, creo que luego es un problema con la... A ver si se puede sacar los audios. Bueno, sí... Aquí está. Ah, creo que sí. Va de nuevo. Me dicen si se escucha. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. ¿Sí? Ok. Sí, sí, se escuchó, se escuchó. Qué bien, perfecto. Tenía miedo de eso. Ok, esa es mi voz. Entonces, lo que te estoy mostrando aquí es el espectro de el espectrograma, donde tengo, recuerda, eje X es mi tiempo, lo que hablé, los 6 segundos, el rango de frecuencias de 0 a 5000, y aquí las características. Tono es la frecuencia fundamental es la curva azul, formantes son los puntos rojos y la intensidad. Muy bien. Esto es lo que tú ves si tomaras mi audio y analizaras por ventana. Muy bien. Te voy a poner otro audio y van a escuchar una voz. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí es mi espectrograma normal y esta es la voz que acaban de escuchar. Si empiezan a ver, lo que es la frecuencia fundamental subió. Para algunos de ustedes probablemente puede decir, esa voz suena más femenina o puede ser de una mujer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asociados fuertemente a esta frecuencia fundamental. Visto en este análisis, es que esta curva digamos, tiene una media de valores, si calculada la media de valores de esto de aquí, es más alta en comparación a la mía. ¿Ok? Vamos con una tercera. Escuchen. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. ¿Qué tengo aquí? Una voz que usualmente o socialmente se asocia más con una voz masculina. ¿Por qué? Porque tengo una frecuencia fundamental más baja o lo que entendemos es una voz muy grave. ¿Ok? Entonces, vean los cambios de una voz normal, una voz mía que sería feminizada en el sentido de que subo la frecuencia fundamental en la que la hablo, una voz más masculinizada en el sentido de que es una frecuencia más baja. Vamos a ver con esta. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. ¿Qué ocurrió ahí? Si la dinámica la detengo, si digo, ¿sabes qué? La frecuencia fundamental en la mayoría de las ventanas la dejo fija, tengo una voz robótica, una voz sin emoción, en el sentido de que al no ver estos cambios, no percibo lo que nuestro cerebro está acostumbrado a decir, no tengo un enojo, una alegría, ¿me explico? Entonces, la dinámica de esta frecuencia fundamental, aunado a los formantes y la intensidad de la voz, repercute en cómo yo digo si una voz es masculina, femenina, si suena más joven o más longeva. Y ahora, este es el ejemplo que me gusta mucho. Escuchen, por favor. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Entonces, lo que acabamos de escuchar aquí es una voz que fue modificada de tal modo que suene andrógina. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, si al final podemos establecer, entre comillas, un rango, decir, bueno, un hombre de cierta edad, de cierto peso, de este idioma, con este acento, de esta región, habla en este rango de frecuencias de voz, de frecuencia fundamental, y una mujer habla en este rango, ¿qué pasa cuando los rangos se empatan?
Entonces, cuando tenemos este empate, empezamos a tener ejemplos andróginos en el sentido de que no son voces que entrarían dentro de lo que es común en cuanto no es una voz muy grave o es una voz muy aguda, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque cuando le diga a la máquina, necesito que me infieras esto es hombre o mujer, tiene que considerar estos aspectos para que pueda hacer una inferencia adecuada. Muy bien. Vamos al modelo. Esta parte del modelo significa que hay una fisiología detrás, pero yo voy a ir a la parte matemática. ¿Cómo se logra esto? A los expertos de la laringología, patólogos del habla, médicos, otorrinolaringólogos, empezaron a hacer el estudio como tal médico y empezaron a ver que teníamos 4 elementos, que es el ambiente, tracto vocal, laringe, estructura subglotal. Entonces, todos estos elementos que tú ves aquí que interaccionan y tienen todos sus comportamientos, lo pasaron a una modela que es el modelo acústico, que es, ok, tenemos varios órganos, ¿cuál es su función? Muy bien, entonces tenemos que la presión subglotal, que es esencialmente el aire que está viajando hasta la pared de las cuerdas vocales, tenemos el flujo glótico, que es la abertura y este abrir y cerrar de las cuerdas vocales, cómo la laringe modifica, cómo las focosas nasales modifican, el tracto vocal modifica, y finalmente, cuando ya lo abstraes, dices, ok, ya tengo mis elementos de interés, lo voy a representar ahora como una fuente que me representa estos impulsos que tengo de la voz, un filtro que va a modificar esa función y una propagación que es ese medio. Entonces, esto es lo importante que se conoce como teoría fuente-filtro y es el formalismo matemático que me permite a mí, o la modelación matemática que permite a mí entender la voz. Para esto tengo que explicarte qué es convolución. Yo te dije que la garganta modifica el pulso que genera tus cuerdas vocales. ¿Cómo se puede entender eso? O sea, ¿cómo lo entendió la matemática en ese entonces? Imagínate que esta curvita azul que tú ves aquí es ese pulso de tus cuerdas vocales. Lo que está de este lado, vamos a pensar que este triangulito, esta grafiquita, es el filtro de tu tracto vocal. Entonces, la convolución se trata de hacer la reflexión de esta curva, así como ves este triangulito, e irla trasladando a lo largo de un intervalo, de tal modo que lo que nosotros vamos a entender como la modificación de de tu pulso glotal es simplemente el área bajo la curva, está integral de lo que es la función modificada con tu kernel o máscara, es un nombre que se le asigna acá. Entonces, ¿quién es la señal mezclada? Una vez que realizas esta operación, la señal mezclada es la que tú puedes ver aquí. Esta es la forma en cómo se abstrayó la modificación de una señal con otra. Esta es una versión continua y lo que hizo la teoría fuente-filtro es establecer hipótesis. La diferencia entre estas hipótesis y las estadísticas es que las estadísticas las pruebas, mientras que las hipótesis, un modelo matemático, son como las reglas del juego. Esto es, tú dices, bueno, en caso de la teoría fuente-filtro, que el sonido producido por el habla se puede descomponer en 2 componentes, fuente y filtro, y hasta ahí. Es una regla que se puso y a partir de eso empiezas a inferir variables como la fuente, el filtro, algunos parámetros como el periodo de cuerdas vocales, y finalmente, ¿para qué necesitamos estos? Esto de aquí tiene que verse reflejado en las ecuaciones. Esta versión es la versión discreta de lo que es de la convolución, pero sigue el mismo principio, como la señal del pulso glotal se modifica por el tracto vocal, la frecuencia fundamental, como se puede estimar, y la frecuencia de resonancia que está asociada con la longitud del tracto vocal. Entonces, hay todo un proceso enorme, no puedo quedar tanto tiempo para detallarlo, pero esa es la idea, que vayan viendo que cuando se hace el modelo matemático, tienes que ir viendo las relaciones y cómo este formalismo, estos que son entes matemáticos, reflejan el modelo que se está considerando, reflejan el fenómeno que se está considerando. Muy bien. Entonces, eso es un esquema general. Yo te comentaba que solo está el pulso glotal, que es esta funcioncita de aquí, y el tracto vocal, pero resulta que en algunas palabras del español y también para algunos idiomas, los labios también empiezan a hacer este cambio. Como te doy un ejemplo muy sencillo, que yo junto mis labios como ahorita, cambio completamente la señal que me estás escuchando. Entonces, hay modelos que te consideran esta radiación labial, de tal modo que proponen un comportamiento. La convolución de las 3 te daría la señal del habla. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo haces esto en la parte del aprendizaje automático? Lo vamos a ir viendo con más detalle, pero lo ideal es que cuando estés trabajando,
Empecé, como es la parte computacional, recuerda que tenemos una parte con el tipo de grabación, el equipo, los diferentes aspectos que se van considerando, pero en términos generales es que lo veo como una metodología donde empiezo con audios, ya sea de que hay múltiples hablantes o hay voces repetidas, hay un ciclo de preprocesamiento, te lo voy a mostrar más adelante, no te preocupes. Extraigo características, selecciono las mejores y llego al vector de características de aquí. Estos 4 pasos no te preocupes, lo vamos a ver más adelante, pero el problema, el chiste del aprendizaje automático en general es que yo pueda transformar el objeto en un vector y ese vector entra a un clasificador que es simplemente un algoritmo que bajo un proceso de aprendizaje pueda poder inferir ya sea la clase o grupo, me explico, hacia donde tú lo quieres llevar. Eso es a grandes rasgos. Claramente lo podemos ver. Le puse el ejemplo de la voz andrógina con mi voz. No siempre vamos a tener una clasificación correcta, entonces tenemos métricas que evalúan este desempeño y al final tenemos este resultado. Esa es la idea del aprendizaje automático, ya meterlo prácticamente en una computadora, lo que sabemos en el modelo, ahora que la computadora lo infiera. Muy bien. Entonces, les muestro esto de aquí, que es el preprocesamiento. Esta voz que te estoy mostrando aquí, si te das cuenta, no tiene tanto espacio. Ya la preprocesé, empecé a limpiar algunos aspectos, te voy a mostrar cómo más adelante. Y lo que quiero que veas es qué tipo de características se alimentarían a un algoritmo. Pueden ser los contornos del cuarto formante, que son esta línea de puntos aquí, del tercero, del segundo, los contornos del primer formante, intensidad de la voz vista como todos los valores o sus valores estadísticos, el contorno de tono igual vista como todos sus valores, alguna transformación del tono también puede alimentar a una máquina para que pueda inferir. Por lo menos sabemos que unas voces con tono menor son asociadas a lo masculino y con tono mayor a lo femenino. Eso ya es un primer indicio de hacia dónde tenemos que ir aprendiendo para poder reconocer esto. ¿Cuáles de las herramientas más importantes en cuanto al procesamiento de señales en general, no solo del habla? Es el análisis de Fourier, bueno, el análisis frecuencial que tiene que ver con el análisis de Fourier. En términos muy sencillos, estas imágenes que te estoy mostrando aquí, mi habla, cuando empezaban a ver esas rayitas negras, es una señal que está en el tiempo. Lo que hace el análisis de Fourier es tratar de descomponerlas, como lo ves en esta imagen, en todas sus frecuencias, de tal modo que de estas frecuencias que yo voy teniendo en consideración, pueda identificar cuáles son las de mayor impacto para la señal. Entonces, por ejemplo, en esta animación te pongo la función f, hago esta operación con la transforma de Fourier y todo esto que tú ves aquí es el espacio de frecuencias. La combinación de todas ellas nos da la señal temporal aquí. ¿Cómo yo lo puedo ocupar? Lo ocupo mucho para la atenuación de ruido. Les muestro. Este de aquí es una voz normal. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Esta es una voz normal, ocupa un micrófono especial, de marca modelo Bigfoot. Imagínense que por alguna razón tuviera ruido, tuviera algo que me perturbe el sistema. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Escucharon ese pss de la señal, ¿verdad? Ok, entonces, ese ruido que tú escuchaste ahí, lo que se va teniendo es que es, por un lado, el aumento en las amplitudes de lo que ya se detectó en cuanto al micrófono, y por otro, también lo ves en las frecuencias. Si al final lo que no hace el análisis de Fourier es poder descomponer esta señal que en principio tiene ruido en las frecuencias, y nosotros tenemos estos intervalos para decir, ¿sabes qué? El rango de frecuencias de cuerdas vocales de una persona va de 75 Hz a 350 Hz, entonces fuera de eso podemos ir descartando. Así que este sería un audio después de un proceso de limpieza, eliminando eliminando estos rangos de frecuencia. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Ahora, como van notando, empiezan a ver, a pesar de que se limpió, no es del todo puro, ¿no? Claramente hay procesos mucho más complejos para poder analizar mejor la señal, pero esta es la idea. Fourier nos sirve para poder limpiar la señal de frecuencias que son asociadas a ruido. Muy bien. Entonces,
Lo que tengo aquí es mi voz, como lo escuchamos. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Entonces, una vez que ya tengo toda esta parte, lo que yo puedo analizar es solo las que me van a identificar donde hay voz sonora, es decir, en ventanas donde se detectó una vibración de cuerdas vocales, que son los que a mí me interesan porque es la primera diferencia entre hombres y mujeres. Así que lo que estoy viendo aquí es que todas las ventanas, por ejemplo, con el ruido que hay, las voy cancelando porque la frecuencia que se detectó ahí no está dentro del rango que se considera una vibración de cuerda vocal y se va limpiando mejor el audio. Esto que tú ves aquí es ventanas de voz, un voice de no voz y vamos limpiando esta parte. ¿Cómo se escucha mi voz cuando lo limpio? Este detector se llama detector de actividad de voz. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Entonces voy quitando todos esos aspectos que no van entrando dentro de lo que es este análisis. Entonces tengo una señal más limpia y tengo las ventanas donde existe esta vibración de cuerdas vocales. Si ustedes lo quieren ir viendo, es que si analizamos ventana por ventana, empezamos a ver este comportamiento. Entonces tenemos cierto comportamiento pseudo periódico, pero para ventanas más pequeñas o menos pequeñas, bajo ciertos umbrales, podemos decir, miren, tenemos un patrón que se va repitiendo. Nuevamente, pues, la parte teórica es un indicio, pero ya la implementación siempre va a haber un pequeño desvío de esta parte, ¿no? Pero el punto está que entre lo que vemos teóricamente, o lo que esperamos teóricamente y lo que estamos viendo aquí, pues tiene que estar empatados. Entonces, estas son las diferentes ventanas que tú puedes ir viendo. Y esta sería mi voz normal. Y esta sería mi voz cuando yo ya eliminé todas las partes del habla, ya los uní. Esta es una prueba de reconocimiento de género por voz. Aquí no tengo pausas, esa es una señal mucho más limpia y fíjense cómo están los formantes. La CIDE, cuando lo analice la máquina, ya le estoy dando un audio que está mucho más pulido para su análisis. Ok. Entonces, para los algoritmos de clasificación, lo que te he mostrado sobre estas características son esencialmente desde, si lo pusiéramos como en serie de tiempo, empezaron con características del dominio del tiempo, que son tasas de cruce del cero de la señal, un poco de las señales de frecuencia y he manejado un poquito sobre las señales de las características del dominio de tiempo y frecuencia. Las que están en tendencia hoy en día se llaman características profundas, que son las que puede inferir la computadora. Te voy a platicar un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito sobre las que yo te he trabajado. Las que he trabajado son esencialmente la frecuencia fundamental, que es esta línea azul que te mostraba, y la longitud del tracto vocal y la frecuencia del tono. Esto de aquí es un diagrama de dispersión. Lo que quieres hacer en máquinas de lo que es la parte de aprendizaje de máquina es que la separación entre clases sea así de visible. Yo aquí estoy graficando diferentes pares de características y lo que tú ves en azul son adultos, en naranja son mujeres adultas, en verde son los adolescentes femeninos y en rojo los adolescentes masculinos. Una de las partes geniales de poder analizar la parte con características biológicas que te permiten inferir características de los hablantes. Por ejemplo, si yo solo analizo la parte del tono, fíjense que en este recuadro no puedo ver los puntos rojos. ¿Por qué? Porque el tono entre adolescentes y adultos no hay una diferencia estadística sustancial, pero cuando yo analizo tono con un tracto o tono con un formante, este sí se empieza a ver. Entonces, tanto el tracto como los formantes te permiten descubrir, te permiten hacer análisis más discriminatorios de si tienes un hablante masculino o femenino. Aquí tienes toda una parte de análisis estadístico para hacer, pero esto te lo muestro así de manera general. ¿Cuál es el problema con este uso de las características profundas? Que tienes el problema de la exactitud con la interpretabilidad. Me explico. Entre más sencillo sea tu modelo, tú le puedes literalmente dar los valores de las características y entrenarlo, es más fácil que tú interpretes que está entendiendo. ¿Ok? Es literalmente, tengo la función f de x igual a alguna recta, evalúo y después de un umbral digo si está en un lado del plano o del otro. Ahí está, no tengo ninguna pérdida. Pero conforme yo tengo un algoritmo mucho más complejo, voy a tener una mejor exactitud, es decir, un mejor desempeño reconociendo voces, pero ¿qué está aprendiendo realmente? No lo sabré. ¿Por qué? Porque son diferentes procesos que te voy a mostrar más adelante para poder ver cuál es el aprendizaje ahí. ¿Ok? Entonces,
las máquinas que tienen hoy en día, digamos, todas esas redes que salen, tienen una mejor exactitud para poder inferir lo que tú le estás enseñando, pero realmente no sabemos si empieza a tener sesgos, lo que eso implicaría un problema en cuanto se tengan implementaciones. Entonces, este es el problema de la caja negra. Todo el análisis que te mostré es que me voy por el caminito de arriba. Hago análisis de características, veo qué es lo que está aprendiendo el modelo, elijo un modelo que me permita entenderlo mejor y visualizo las decisiones que hace el modelo. Pero cuando te vas por modelos de caja negra, que son de aprendizaje profundo, que son redes más sofisticadas, que literalmente les envías el audio completo y ya infieren algo de la decisión, bueno, la predicción es mejor en cuanto a términos de métrica, pero pierdes esta explicabilidad, esta parte de interpretar el modelo, de poder explicar qué diferencia hay entre un hombre y una mujer bajo este enfoque es muy difícil poder tenerlo. Te pongo un ejemplo sencillo. Este es un árbol de clasificación J48. De las características que yo te puse, esa nube de puntos, lo entrené y me da este árbol de decisión que es bastante claro de entender. Tengo que el primer tono, el primer cuartil del tono de esa línea de puntos que te enseñé, si es menor a 155 Hz, menor o igual, y la longitud del tracto vocal es menor o igual a 14 centímetros, el hablante es una mujer, perdón, es un hombre, un adolescente masculino. Si es mayor, entonces es un adolescente, es un adulto masculino. En el caso contrario, si tengo un primer cuartil mayor a esta parte, entonces comparo el tracto vocal y si es menor a 3 centímetros, pues tengo un adolescente femenino, en caso contrario, un adolescente masculino. Eso es a lo que me refiero de la interpretabilidad. Le digo a un laringólogo, mira, estas son mis características, él me analiza mi modelo y me dice, ¿sabes qué? No, este tono no puede ser o este tono tiene problemas, pero él lo entiende. A diferencia, este es un ejemplo de una red donde yo la diseñé, mando un audio, me hace las predicciones no solo de género, sino de edad, y tiene un mejor desempeño. Por ejemplo, en mi caso ya tengo 30 años, y quien habla me dice, ¿sabes qué? La probabilidad de que me está hablando un hombre son de 87%, y de un hombre de 20 de un 7%, de un hombre de 40 de un 4%. ¿Cómo lo aprendió? Le di características, pero la forma de entrenamiento fue un poco más complicada, entonces no puedo llegar a esto tan claro, sino aquí lo hizo mejor, sí, pero es difícil, pero aquí solo veo adolescentes y adultos, aquí ya veo edades. Ok, entonces, ¿qué tipo de arquitecturas para ir cerrando la charla? Tengo diferentes arquitecturas como, bueno, no son mías, son de las que he ido encontrando a lo largo del estado del arte, que es literalmente toman los espectrogramas que yo te mostré, convolucionan, que es lo que te mostré, pero en 2 dimensiones, generan un vector de características y lo van entrenando con diferentes redes. Entonces, ven que es cada vez más sofisticado, ya no solo es analizar el tono, ya van más allá, claramente pueden inferir más cosas, por ejemplo, en este caso, las emociones, que es un problema todavía más complejo, hacen convoluciones que es literalmente extraer esas características profundas, hacen una clasificación y van saliendo estas cosas, ¿no? O sea, se puede hacer, sí, pero ¿cuál es el problema de estos trabajos? Es que hay varios aspectos que cuando lo aprenden no sabes si hubo un sesgo o no. ¿Qué aplicaciones y desafíos hay? Pues esencialmente la reconocimiento de características paralingüísticas, sexo, edad, emoción y todo lo que sea más allá del lenguaje, sí pueden hacerse por máquina, pero hay cosas como la variedad entre hablantes de un mismo región con los de otra, el ruido y calidad del audio, disponibilidad y calidad del audio, la ambigüedad y subjetividad de las características paralingüísticas. Ya vimos que aún analizando de manera explícita el tono, puedo tener errores en cuanto a la inferencia y claramente qué tipo, si es un sistema embebido, que es, ok, ocupo esto para diagnóstico, ocupo esto para análisis de alguna parte de cliente, por ejemplo, de interacción con cliente, y vaya, hay un enorme paradigma de esta parte. Entonces, como conclusiones, de manera general, es un campo de investigación dinámico y en constante avance que se beneficia enormemente de las herramientas. Y he procurado darte como que el panorama tanto matemático como el aprendizaje profundo y el aprendizaje de máquina para que vayas viendo, identificando un poquito de los modelos que están detrás de este aprendizaje y vaya, básicamente la idea es que tú vayas viendo que esta área, si tú quieres dedicarte solo a la modelación del tracto, solo a la parte teórica, puedes dedicarte a esto, puedes hacer la parte de la matemática en cuanto a aprendizaje de máquina,
y esencialmente que hay desafíos significativos, ¿no? La variabilidad entre hablantes es mucho más compleja, pero eso ya lo hablaremos en la sesión de preguntas. Pues muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante, bastante completa. Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Quién quiere iniciar para preguntarle a Enrique todas sus inquietudes? Sí, a ver, Eduardo. ¿Tú bien? Sí, sí, muchas gracias. Es que acá donde estoy a veces no escucho bien. Bueno, primeramente pues felicitarte, Enrique, porque la verdad sí creo que fue muy buena la presentación y tanto que me motivó mucho a realizar varias preguntas, sugerencias, dudas que tengo como en mi cabezota. Y la primera pues está un poquito dirigida, vi que al final hablaste algo con respecto a los porcientos de probabilidades, ¿no? De fallos creo que existía. Pero con respecto a esta probabilidad de falsos positivos, por ejemplo, de decir que es el contracto vocal ¿no? de una mujer y no el de un hombre, cuando fue de un hombre o cosas así, no sé si has tenido la posibilidad o se han fijado un poco en esa probabilidad de falsos positivos que pueda surgir a la hora de realizar un proceso de clasificación. Hola Eduardo, ¿qué tal? Sí, de hecho, voy a compartirte Nosotros en CENIDET cada semestre vamos haciendo un reporte de avance de resultados que básicamente es un documento donde les muestro lo que he hecho. Entonces, déjame compartirte muy rápidamente este documento. Déjame ver si lo tengo por aquí para que te muestre un poquito sobre eso. No entré en la parte de las características, bueno, de cómo medir esto, los algoritmos, porque la verdad sí, ya no me dio tiempo, pero comparto muy rápido para que se pueda visualizar justo esto que preguntas, ¿no? O sea, sobre desempeño, ¿no? Eso, o sea, puedo casi Sí. que si vamos a agarrar tu red y a ver qué tal sale, ¿no? O sea, lo ponemos para clientes. Entonces, te lo pongo. Te estoy mostrando mi documento. Ok. Entonces, aquí está. Entonces, muy bien. Para no andar, digamos, de manera Tengo el de reconocimiento de género y edad, porque me va a ayudar más para que se pueda ver el amplio, esta forma en cómo está evaluando mi red. Muy bien. Entonces, una matriz de confusión es simplemente cuando la normalizas, cuando la ves en términos de porcentajes, quiere decir que esto que tú ves aquí son una persona de 19 años o menos masculino, una de 19 años o menos femenino, de 20 a 29 masculino, de 20 a 29 femenino, y así se va, ¿vale? Esto es la predicción que me da la máquina. Todo lo de aquí es la predicción que me da la máquina, y lo que ves aquí de manera horizontal, sí se ve, ¿verdad? No sé si se Sí, alcanza a sí, ver sí, o... sí, ¿Sí? sí, se Ok. ve perfecto. Lo que tú estás viendo aquí es lo que yo entrené con adolescentes, bueno, personas de menos de 19 años, de 20, 29, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, lo que tú ves en la intersección de esta matriz es la probabilidad, es la precisión, se llama así, la precisión de la máquina. Quiere decir que cuando la máquina me dice, ¿sabes qué? La voz que acabas de escuchar tiene un 87.3% de ser un hombre masculino, bueno, un hombre de menos de 19 años. Ok. Y el resto se divide en todas estas. Es decir, cuando escuchas una voz, ponemos que las voces son de tal modo que no hay, puedo hacer este experimento. O sea, yo pongo una voz y la probabilidad que te detecte esa voz en mi modelo de manera idónea, poniendo ahí algunas condiciones más, es de que sea del 87%, pero se puede equivocar en que la puede mandar como un adolescente femenino de menos de 19 años o como un adulto masculino de 20 a 29 años o como un adulto masculino de 30 a 39 años, pero ves cómo la probabilidad empieza a bajar. Puede haber una voz que la confunda, por ejemplo, yo, digamos, tengo 30 años, ¿no? Entonces, yo hablo y la probabilidad de que perdón, digamos, en mi caso, alcanzo los de 30, aquí, vale, aquí estoy yo. Entonces, hay un 87% de probabilidad de que me detecte tal cual, o sea, como un masculino, pero hay una probabilidad de 0.7% de que me detecte como de 20, aquí. O hay una probabilidad de 0.23 de que me detecte como alguien de 40, o peor, hay una probabilidad de que me detecte como de más de 60 años, ¿ok? Estas características, como son varias clases, yo voy a empezar a mostrarles
En general, aquí es cuando empieza a ver el problema. ¿Es un buen desempeño o es un mal desempeño? Oh, depende. Generalmente se compara con el estado del arte y características, un desempeño más del 90%, por ejemplo, en el caso de los de 20 años, aquí para mujeres, pues es significativo según el área, según el tipo de clasificación. 80, 90 es relevante, más de 95 es relevante, depende mucho. Pero esta sería una forma de decirte, sí, si una persona hablara y, por ejemplo, si un abuelo, una persona mayor de 60 años hablara, tengo un 97.8% de probabilidad para detectarlo y todo lo demás puede caer en una de estas de aquí. Lo puedo detectar como de 50 años, lo puedo detectar como de 40, con menor probabilidad, pero lo puedo ir detectando así. No sé si con esto contesto tu pregunta, si te causaré más dudas. Sí. Ay, espero se haya escuchado. Sí, 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 escucho. Sí, perdón, perdón. Es que creo que se me tenía el micrófono apagado. No, lo que decía es que, por ejemplo, la segunda pregunta que era con respecto al apoyo del conocimiento, pues a lo mejor era una pregunta que tú puedes ver y luego, pues, planteártela para la investigación, ¿no? Porque hasta donde entiendo creo que estás en un posgrado, ¿no? Entonces, creo que la tercera pregunta puede ser inclusive hasta más interesante tanto para ti como para mí, como para todos de manera general, ¿no? La tercera pregunta era dirigida, por ejemplo, a la extracción de características. Vi que utilizaste, por ejemplo, el espectrograma y, y resulta que hace un tiempecito en el grupo de investigación al que yo pertenezco, pues desarrollamos una transformada que se llama transformada DT. Y voy a hacer un paréntesis un momentico para presentarme, ¿no? O sea, yo estoy en un posgrado igual, ¿no? A nivel de doctorado, pero en el Centro de Investigación, Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en el CICAP de la UAM. Y entonces ahí hicimos una transformada que se llama transformada DT. Nosotros tenemos los códigos, todas las cosas, y no sé si es, es muy similar a lo que hace el espectrograma. Lo que pasa es que en este caso, en distintas escalas, te fragmenta el espectro de frecuencia. Básicamente lo que hace al fragmentarte ese espectro de frecuencia, pues, es aislarte componentes de frecuencia. Hay quien lo ve y dice, bueno, me sirve como una herramienta de clasificación. Yo desde el inicio, pues, la visualizaba como una herramienta de extracción de características, pero depende mucho cómo el experto, pues, la utilice, ¿no? Y le saque el fruto. Entonces, más que una pregunta es realizarte una invitación a ver si pudiéramos realizar algún tipo de colaboración, o no algo tan formal, ¿no? En el inicio a mí creo que las cosas no tienen que ser tan formales, pues yo te pasaría los códigos, te digo, mira, así como nosotros lo trabajamos, y en la marcha pues irlo trabajando y ver qué fruto tú le puedes sacar a eso, si puede ser mejor o peor o igual, no sé. No sé qué crees de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, me gustaría. Hay bastantes problemas ahí que se podrían atacar, más que nada con el acento. Los acentos es algo que me ha fascinado porque tenemos compañeros aquí de Colombia que cuando empiezo a hacer su estimación de la edad, la variación de esa parte en particular con el acento colombiano es más caótica, vamos a ponerlo así, en comparación Sí. con la mayoría de las voces que tengo son españolas y de Latinoamérica, pero aún así no sé, casi no tengo ejemplos de voces cubanas. Entonces he notado que para estimar edades con eso vaya, me encantaría. Sí. Perfecto. Eh, Entonces te voy a compartir ya de una vez aquí a todos, ¿no? El número, mi número de teléfono, con el permiso del taller, ¿no? Pero es que sí me pareció muy motivante, muy buena la presentación, honestamente, que hiciste. si quieres un Eh, correo por cuestión de seguridad, sabes, un correo para que ah, más fácil. Sí, bueno, ya compartí, pero bueno, de todas maneras también pongo el correo Con ya todos de los nuevo. dos están bien. Sí, sí, sí. Espérame, Eduardo Tritier, ya la arroba email.com. Bueno, si alguien Entonces, más tiene alguna otra pregunta, y que gracias. hay unos comentarios. Gracias, Eduardo. Unos comentarios, ya no los pude analizar, perdón. y ahí. Te preguntan aquí, por ejemplo, ¿cuántos audios analizaste? Ok, ¿Cuántos audios el serían análisis. suficientes para una identificación?
Uf, bueno, en total lo que llevo son 1.900.000 audios, más o menos, ya casi 2 millones de audios analizados. En particular para la detección de género y edad fueron casi como 300.000 audios analizados. Eh, por esa parte. ¿Y para cuántos audios? Híjole, es difícil porque una de las cosas que yo tengo con respecto al estado del arte es que, por ejemplo, hay datasets donde son 20 personas y cada una habla, por ejemplo, una vez y ya son 20 audios, o habla 2 veces y ya tienen 40 audios. Y con que tú reconozcas el 95% ya. Técnicamente, bajo los estándares, ya hiciste reconocimiento, lo hiciste mejor que el estado del arte y se quedó. Y a mí me causa, como que me salta mi ceja porque es de, a ver, un momento, la información de ese dataset está sesgo, bueno, sí hay un sesgo porque al final es una pequeña porción de lo que estás teniendo de hablantes, varía en edad, varía en cuanto a acentos, varía en idiomas. Entonces, yo diría, si quieres ser algo un poquito más grande, lo recomendable es que por lo menos empieces a ver, pues del orden de por lo menos unos 100.000 audios, pero garantizar que en esos 100.000 audios hay unas 2.000 personas, o sea, que no sean repetidos, o sea, que una persona hable varias veces, porque entre más hablantes tengas, tienes una mayor dinámica en cuanto a los audios. Pero obviamente estos son valores, digamos, a dedo, ¿no? O sea, un umbral para decir, ¿sabes qué? Estos audios son los adecuados. No tendría ahorita, es lo que yo he visto a lo largo de mi experimentación, pero así uno para decir, estos son la cantidad adecuada, sería difícil establecerlo así ahorita. Mira, Oliver Ruiz nos comenta que buenas tardes y gracias por tu tiempo, la plática completa y muy interesante. Muchas gracias. Bueno, preguntas, si tuvieran alguna otra pregunta. Creo que comentó, ¿has pensado en realizar este tipo de análisis con inferencia bayesiana? Otra pregunta. Sí, perdón. Bueno, hasta ahorita, sí, ya nada más estoy acabando el semestre. Bueno, lo que he querido hacer es, por un lado, entender un poquito más sobre el aprendizaje profundo para ver si puedo sacar algo, pero sí, ahorita toda esta inferencia ha sido con una red que diseñé con perceptrones multicapa, pero sí, creo que ahorita me gustaría como que ir explorando qué otro tipo de relaciones habría bajo el enfoque de las redes. Eso también, habría interés, habría como que, porque esto es lo que vio la red, otra vez, las relaciones de las características son de la red, hay que ver qué ve las redes bayesianas, que pareciera que hay detrás algo. Creo que el doctor Manuel comenta que hay preguntas en Facebook. A ver, Manuel, doctor Manuel Juárez, por favor. No, termina de explicar, Enrique, por favor, y ahorita que termines ya leo las preguntas que se hicieron en Facebook. Ok, gracias, doctor. Entonces, como le comentaba a Oliver, que esencialmente es esto, que todo lo que les acabo de mostrar, radica en cuanto lo que ve el clasificador, o sea, infiere a partir de estos productos puntos y lo que se va haciendo a lo largo de las capas. Pero, y bien, me lo comenta, ¿qué pasa si yo quisiera ver alguna relación entre estas variables? Que existe que cuando hay un rango de valores, por ejemplo, lo que les comentaba con el tono, con el acento implica que la curva de la frecuencia fundamental está modificada, por ende, eso puede alterar a los demás variables, a los demás valores. Entonces, esas relaciones detrás, solo del dataset que construí, habría que hacer un estudio todavía más dinámico, ¿no? Porque ya no sería tanto la clasificación como tal, sino qué más información le puedo sacar a ese casi 2 millones de audios sobre acentos, sobre idiomas, y qué podría sacar ahí más esencialmente del comportamiento, porque lo genial de mi trabajo es que no pedía un audio en particular, no pedía una vocal, era tú dame una palabra, un sonido desde cualquier cosa que emita de tu boca. Los filtros de detección de actividad de voz en principio irían limpiando todas las ventanas que no tuvieran la vibración de cuerdas vocales y de ahí yo me agarro y digo, acá, de esto voy a analizar. Claramente hay mucha mayor variabilidad, pero por la cantidad de audios tuve un mejor desempeño claramente en este de dataset de Mozilla que yo trabajé. Con otros datasets habría que hacer las pruebas y ver el desempeño. Y eso sería básicamente todo. Muy bien, ahora sí, doctor Manuel Juárez, por favor. Creo que Adrián tenía levantada la mano, ¿no? Sí, adelante. No sé quién quiere
¿Soy yo o va a ser la otra persona? Adrián, y luego Manuel nos pasa las preguntas. Ok. Sí, son comentarios generales, más bien, o sea, definitivamente el procesamiento de señales, que es lo que se está analizando aquí, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en muchos lados, ¿no? Y muchas veces muchos desarrollos se hacen para tratar de resolver otros problemas específicos, pero sus aplicaciones son más amplias, ¿no? Nosotros en los sistemas eléctricos también nos interesa analizar señales, hay muchas teorías matemáticas para poder analizar señales, desde que se inició con Fourier y todo ese tipo de cosas, ¿no? Analizar señales, pero pues identificación, por ejemplo, en modos específicos de respuesta de un sistema eléctrico, como es el caso de mi campo, ¿no? Pues sí, nos interesa mucho ese tipo de cosas, ¿no? El punto aquí es que, bueno, las problemáticas que se resuelven con este tipo de teorías son muy variadas, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita identificar la voz, si es de hombre o mujer, y a mí me diría, yo que estoy en el campo de la electricidad eléctrica, decir, bueno, pues sí, a lo mejor puedes identificarlo, ¿no? Y casi la característica es una voz y dices, pues sí, es mujer, ¿no? Y a lo mejor te equivocas, ¿no? Pero casi le atinas, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿cuál es la eficacia en realidad de ese tipo de análisis para responder? Ahorita lo estaba contestando Manuel, ¿no? Dice, pues mira, la probabilidad es de que le aciertes, 80%. Pues ¿cómo se compara esa probabilidad con que yo oigo a una mujer hablar y a un hombre diga, pues es hombre o mujer, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo va la eficacia? Porque una cosa es la eficiencia y otra la eficacia, ¿no? La eficacia es que tanto realmente te da la certeza de lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ¿es suficiente esa certeza, esa eficacia de estas metodologías para lo que estás buscando? ¿O se te hace todavía que estás por abajo de lo que deberías encontrar? No sé, una eficacia, si me dijeras a mí, pues una eficacia del 90-95%, pues casi le atinas a todo, ¿no? Pero de esa eficacia que tú muestras ahí, 80 y tantos por ciento, dices, pues mucho va por la fisiología de la persona, ¿no? Pues la mujer es distinta al hombre, y de entrada ahí ya tienes una ganancia casi del 50-60%, no sé qué tanto más, ¿no? Y todo lo demás fue la ganancia del procesamiento de señal, ¿no? Pero entonces, como que debería ser más alto, ¿no? Bueno, esa es mi percepción, ¿no? No sé, son comentarios generales, ¿no? Gracias. Sí, justo ese debate he tenido conforme voy leyendo los artículos y cuando yo veo las características, bueno, las métricas que reportan, y yo tengo una exactitud del 95, 94, 99% y con comentarios como, el idioma no me iba a importar. Y cuando me dije, ok, déjenme ver los sistemas, no compartan, no los compartían, reportaban las características, pero con solo hacer de esto, con eso muevo toda la parte. Y eso es donde empecé a ver, ya enviamos 2 artículos en revisión en cuanto a, ok, está bien que, por ejemplo, si yo tengo 100 audios y yo los puedo 50 mujeres, 50 hombres, y de esos 50 solo son 5 hombres y 5 mujeres, y hago la eficacia, ya está. Pero la que es lo que a mí al menos me interesó cuando empecé a trabajar esta parte y lo que empiezo a tratar de que se explicite en el área, es decir, qué bonito que con audios, con datasets ya preestablecidos, con vocales, con donde tengo un mayor control, pues sí, puedo hacer características mejores. Pero el punto es, ¿qué ocurre con audios donde no tengo control en cuanto al equipo de grabación, no tengo control en la frase, no tengo control en el idioma? En este dataset lo hice con español e inglés. Tuve un trabajo, pues se ganó un premio en la Asociación Americana de la Lingología, que se hicieron idiomas de inglés, francés, chino, alemán, y ahí es donde empezaba a mostrar que si bien en ese caso, mis presiones eran del 95, 97, decía, pero vayan viendo que no necesité de un aprendizaje profundo más complejo. Y eran datasets no de los usuales, de los que están bien estandarizados, bonitos, elegidos, sino eran de audios completamente que la comunidad de Mozilla empieza a subir y pueden ser sucios, no tenemos ruido gaussiano, tenemos ruido de todo tipo. Entonces, ese era donde a mí lo que dijo, ok, 87%, 89% es bajo, se supone que tenés que 95, pero 95 ¿de qué? Realmente es donde empiezo a ver sí, si agarramos un dataset completito, no lo he hecho con dataset de 200 audios. He procurado irme a granel porque el enfoque de la tesis era que no tuviera que controlar el ambiente de grabación. Eso es como que lo interesante.
digamos, de lo que fue el trabajo, y más aún que las características que yo ocupé, en este caso para lo que fue el rango de edad, también se pueden hacer para la inferencia de lo que es las voces disfónicas, que bueno, es un trabajo aparte que estoy haciendo, pero dan información de si un hablante tiene una voz sana o no. Entonces son detallitos que, a diferencia del enfoque de caja negra, donde sí voy a tener una exactitud mejor, estas mismas características, la misma información, sin hacer más procesamiento, puedo ver más allá del hablante. Entonces, eso es, digamos, lo que he visto. Y sí, claro, no puedes decir, ¿sabes qué? Mínimo debe ser 90, ¿pero de qué? Si tuviste 10 audios, 100 audios, pues sí, vaya, tienes un dataset demasiado reducido y no hay tanta variabilidad. Pero si te estás analizando 300,000 audios, dime cómo, y con acentos, frases completas, entonces ese es como que lo interesante del trabajo, que no tiene sesgos, porque a mí me preocuparía sistemas con 95, 99, pero ay, qué bueno, acabas de tener un sistema bien sesgado, tienes una voz andrógina y va a empezar con que él mueva sus labios, va a empezar a oscilar bien bonito ese sistema. Y son como que lo interesante, ¿no? O sea, es de, ok, tal vez hay error, pero ¿qué tal si ese error puede ser algo, una oportunidad de mejora, pero ya sin tener un sesgo tan significativo, con lo que he llegado a ver en mi trabajo? Pero gracias, doctora, por el comentario. Muy bien, Yo, tenemos, perdón. yo tengo una duda, una pregunta. Bien, ¿sí? Antes está Uciel que nos está haciendo una pregunta. A ver, Uciel, ¿puedes hacerlo, por favor? Okay. No sé si puedas, Uciel. No, que dice, la pregunta dice, ¿cuánto es 2 más 2A en la caja negra? No, por eso no entiendo bien. Y bueno, no sé si tú, No, creo que no. Uciel, no sé si quieras aclarar la pregunta. Bueno, parece que no tiene. Bueno, tocayo, por favor. Ok, gracias. Sí, viendo el enfoque, ¿no?, de que le estamos dando a estas pláticas, ¿qué de lo que tú ya sabías en la carrera, en la ingeniería o en la maestría, que dijeras tú, oye, esto que vi previamente a entrar a enfrentarme a este tipo de problemas me sirvió? O sea, ¿qué fue lo que te sirvió previo a todo esto? Para que en ese sentido, pues los que nos están escuchando y que van a ver la grabación, pues vean, oye, pues sí vale la pena poner atención cuando veas esa clase, ¿no? Adelante. Pues la primera, lo más elemental, en mi carrera, lo que fue, en ese entonces era un curso que se llama Matemáticas Básicas, que es un poco de teoría de conjuntos, lógica proposicional, funciones, relaciones, demostraciones, introducción a demostraciones, porque era lo que te permitía como que precisar los conceptos, que era un poco lo que comentaba el doctor Viterbo, como que precisar bien los conceptos. Y en cuanto a cálculo, ya en meterse las manos, yo creo que cálculo diferencial integral es de lo básico, porque claro, uno diría cálculo en varias variables, pero esencialmente las ideas en cuanto a cómo ver, cómo poder abstraer el comportamiento de una señal, cómo poder ver eso es. Cuando yo hablaba, en este caso, con doctores, tuve afortunadamente una colaboración con doctores de Florida, y decían, oye, es que yo no entiendo la frecuencia fundamental como ustedes la entienden. Para mí es cuando tengo la señal, hay algo que se llama función de autocorrelación, y eso es, y cuando encuentre mínimos, así valores chiquitos de esa función, eso es una frecuencia fundamental. Ok. Y cuando me meto en toda la parte biológica, y digo, ok, sí, vaya que los pliegues, esta parte de los pliegues vestibulares empiezan a moverse, te entiendo, pero cuando ya abstraía, cuando ya tenía esa oportunidad de, ok, tengo una función y se calcula un mínimo a partir de una función de acorción. Perfecto. Eso me ayudaba mucho como para enfocarme, porque la parte de análisis matemático también es muy útil, claramente transformadas, que es básicamente la médula de este trabajo, álgebra lineal también, porque sé que hay varias cositas ahí en cuanto a procesamiento, y yo creo que un poquito de variable compleja también, porque hay que trabajarla. Entonces, esencialmente serían áreas de análisis, que son los cálculos en una y varias variables transformadas, álgebra lineal, eso es muy, muy útil, y probabilidad estadística, que ya digamos cuando se tiene toda esta variabilidad eh, que platicaba, entonces cómo poder tratar de ver esos desempeños, eso también es bastante útil, yo creo.
Ok, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, doctor Juárez, por favor. Ok, aquí en el Facebook, Arturo Pérez Cebreros pregunta lo siguiente. En el campo del procesamiento del habla, la investigación sobre la clasificación de edad y género ha sido limitada hasta el momento, sobre todo en entornos multilingües. Me gustaría conocer tu perspectiva sobre si tu contribución es capaz de abordar de manera efectiva este desafío en el contexto de voces multilingües. Qué buena pregunta, me gustó mucho. Ok. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el sesgo de esta área? Que cuando yo empezaba a leer, les comentaba, primero los datasets eran de vocales, eran esos entornos controlados a los que llamo que a los hablantes les piden una vocal, y para colmo eran personas que hablaban inglés, o sea, eran nativos del idioma. Entonces, cuando se entrenaban otros sistemas, pues eran con el idioma inglés. Mi trabajo, cuando empecé a ver la parte de ambientes no controlados y un gran apoyo que fue la comunidad de Mozilla, que tienen, se llama Mozilla Common Voice, que tiene idiomas inglés, francés, tienen como 200 idiomas, no me acuerdo ahorita la cantidad, pero algo que me gustó mucho a mí es que, por ejemplo, en cuanto a la diversidad de los idiomas, uno de los trabajos que ganó un premio de la Sociedad Americana de la Lingología, que fue un trabajo que enviamos sobre qué tipo de características son robustas ante diversos idiomas. Analizamos inglés, francés, chino, y chino en las variantes de chino mandarín, chino Taiwán y chino Hong Kong, francés y alemán. Entonces, de esos idiomas, con los audios que se habían tenido en el dataset, encontramos que el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil del tono, para todas las características, eran las que mejor representaban la distinción entre hombres y mujeres. Ese fue uno de los trabajos, ¿no? Que si te vas por los cuartiles, es del tono, puedes hacer esa distinción. Un segundo que fue el análisis de idiomas tonales y no tonales, que ese trabajo también estamos esperando en proceso de publicación, bueno, de revisión y publicación, esperemos. Que cuando yo analicé los idiomas de chino, que fue vietnamís, punjabi, chino Taiwán, chino mandarín, versus el español, lo que pasa con estos idiomas tonales es que esencialmente su frecuencia fundamental es más alta tanto en hombres como en mujeres, así que si tú entrenas en un idioma español, pues las inferencias que va a hacer pues van a estar sesgadas a lo que es el español, pero resulta que si tú trabajas con las longitudes de tractos vocales, te permite poder tener un desempeño similar, ya sea si entrenases en español y evaluaras en inglés, o si entrenases en idioma tonal y luego evaluases en español. Con similares me refiero a diferencias de 2 o 3% en cuanto a precisiones. Claramente ahí está sesgado lo que vio el dataset de Mozilla, pero de las primeras características que se puedo decir es cuartiles de tono, la estimación del tracto vocal con la mediana del cuarto formante, son los primeros propuestas para hacer características robustas ante el cambio de idioma. Es decir, a pesar de que tú entrenes en un idioma, al hacer el cambio con otro, puedas mantener estas precisiones, esta predicción o esta métrica similar. Claro, estadísticamente similar. Eso sería de lo que podría aportar mi trabajo. Muy bien, Enrique. Manuel, no sé si hay alguna otra pregunta para ya ir concluyendo. No hay otra pregunta más. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación, bastante completa e interesante. Si todavía hubiese más preguntas, pueden hacer el planteamiento, va a quedar grabado y esperemos que tengas tiempo de responder alguna de ellas. Pues muchísimas gracias a todos los participantes, les agradecemos por haber escuchado sus conferencias y los invitamos para el día de mañana. Se va a hacer las conferencias en la parte de electrónica, ingeniería electrónica. Jesús Eduardo Durán Delfín, con el tema los modelos matemáticos que fundamentan el comportamiento de los drones, y con el doctorando Luis Edgar Ocampo Rodríguez, estimación de flujo másico empleando un filtro de calma extendido en un motor de combustión interna. Son las conferencias que tendremos el día de mañana, están todos invitados. Les agradecemos a todos su presencia y les deseamos una feliz tarde. Cuídense mucho. Hasta luego a todos. Luego.
Gracias, hasta luego. Bye, gracias. Bye.